Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Edward C. Beretal, El hombre sin patria. Supongo que pocos lectores del New York Herald del 13 de agosto de 1863 que observarían por casualidad en una humilde esquina entre las defunciones el anuncio siguiente: Nolan, fallecido el 11 de mayo, a bordo de la corbeta Levant de los Estados Unidos. Las 2-1D5211 S. Long 131 1D52 o Philip Nolan. Por mi parte lo advertí, debido a la circunstancia de encontrarme desamparado en la antigua casa de la misión en Mackinac, aguardando un vaporcito del lago superior que nunca se decidía a llegar, y devoraba, por consiguiente, cuanta lectura podía acaparar, hasta las defunciones y matrimonios anunciados en el Herald. Tengo buena memoria para nombres y personas, y el lector echará de ver conforme avance que tenía razones suficientes para recordar a Philip Nolan. Muchas personas, en cambio, se habrían interesado en este anuncio si el oficial del Levant que lo redactó hubiéralo hecho en esta forma: falleció mayo 11, el hombre sin patria. Pues bajo el nombre del hombre sin patria había sido generalmente conocido este pobre Philip Nolan por todos los oficiales de marina que le tenían bajo custodia hacía cosa de 50 años y, a la verdad, por todos los marineros de la armada. Hasta podría decir que muchos de los hombres que acostumbraban beber con él un vaso de vino una vez a la quincena durante viajes de 3 años, nunca supieron que su nombre era Nolan, y ni siquiera si el infeliz tenía nombre alguno. No hay ningún mal en referir la historia de este ser infortunado. Hasta hoy ha habido razón para guardar secreto absoluto, aun cuando terminó la administración de Madison en 1817, secreto de honor entre los oficiales de la Armada que tenían sucesivamente bajo custodia a Nolan, y dice muy alto ciertamente del esprit de corps de la profesión y del honor personal de sus miembros. Que la historia de este hombre haya sido totalmente desconocida a la prensa y, según creo, a toda la nación por ciertas investigaciones hechas en los archivos navales. Cuando fui agregado al despacho de los astilleros, me inclino a pensar que los informes oficiales a su respecto se quemaron cuando el incendio de los edificios públicos en Washington, uno de los Tucker, o quizá uno de los Watson, estuvo a cargo de Nolan a la terminación de la guerra, y cuando, al regresar del viaje, presentó su informe en Washington a uno de los Crowninshield, que se encontraba entonces en el Departamento de Marina, descubrió que en las oficinas de Estado se ignoraba por completo tal historia. No sabría decir si era desconocida en realidad o si la política adoptada consistía en un non mi ricordo. Pero lo que sé es que, desde 1817,
y quizá antes, ningún oficial de marina ha mencionado a Nolan en sus informes de viaje. Como dije antes, no existe ahora la necesidad de misterio, y ya que ha muerto la desgraciada criatura, paréceme interesante referir un poquillo de su historia, siquiera sea para enseñar a los jóvenes americanos del día lo que significa ser un hombre sin patria. Philip Nolan era un joven oficial de los más distinguidos en la Legión del Oeste, como se llamaba entonces la división de nuestro ejército originaria del Oeste, cuando Aaron Burr realizó su primera y arrojada expedición a Nueva Orleans en 1805. Uno encontró en el fuerte de Massaco en algún otro punto de la ribera, como cosa dispuesta por el diablo, aquel alegre, intrépido y brillante joven. En alguna cena, imagino, Burr le observó, conversó con él, paseó con él, llevóle 1 o 2 días a navegar en su barco y le fascinó. En una palabra, al año siguiente la vida de cuartel era demasiado insípida para el pobre Nolan. Hizo uso del permiso de escribirle que le había concedido el gran hombre. El pobre mozo escribió una tras otra largas, floridas y pomposas cartas, y volvió a escribir, y envió las copias, sin que jamás viniera una línea de respuesta del fastuoso impostor. Los demás jóvenes de la guarnición se burlaban de él porque, en su afección mal recompensada por un político, había sacrificado en escribirle el tiempo que ellos dedicaban al Monongahela, 2 al Sledge y al Iblohak. 3 el Bobobon, el Euchre y del Póquer eran aún desconocidos, pero un día Nolan tuvo su desquite. Aquella vez descendió Burr el río, no como abogado en busca de lugar adecuado para establecer sus reales, sino como conquistador disfrazado. Había derrotado a no sé cuántos procuradores, había asistido a no sé cuántos banquetes públicos, su nombre había salido en letras de molde en no sé cuántas revistas semanales, y se rumoraba que tenía un ejército a sus espaldas y un imperio delante de él. El día de su llegada fue un gran día para el pobre Nolan. No haría una hora que se encontraba a Burr en el fuerte cuando ya había enviado a buscarle. Aquella noche pidió a Nolan que le acompañara en su esquife para mostrarle un cañaveral o un árbol de algodón, según decía, en realidad para seducirle, y cuando arriaron la vela, Nolan estaba ya alistado en cuerpo y alma. Desde entonces, aun cuando él todavía lo ignoraba, se convirtió en un hombre sin patria. Lo que Burr proyectaba lo sé tanto como vos, querido lector. No nos interesa. De otro lado, solamente cuando estalló la gran catástrofe, y Jefferson y los partidarios de la Casa de Virginia 4 de aquel entonces se propusieron enrodar a todos los Clarence posibles de la Casa de York 5 con motivo del juicio de alta traición en Richmond. Algunos de los acalorados de segundo orden en aquel distante valle del Mississippi, más alejado entonces de nosotros de lo que hoy se encuentra la sonda de Puget, introdujeron la novedad en su escenario provincial, y para disipar la monotonía del verano en el fuerte de Adams, se dieron como espectáculo una serie de juicios militares de los oficiales. Varios coroneles y mayores fueron enjuiciados, y para completar la lista entró también Nolan, contra quien existían indicios más que suficientes. Dios lo sabe, que estaba aburrido del servicio, que había querido abandonarlo, que habría obedecido gustoso la orden de marchar a cualquier lado con todo el que quisiera seguirle, siempre que la orden apareciera firmada por mandato de su excelencia. A Burr
La corte marcial proseguía sus tareas, pero los pájaros gordos volaban. A lo que yo me sé, la culpabilidad de Nolan quedó suficientemente establecida. Como decía, sin embargo, ni vos lector ni yo hubiéramos sabido nunca de él si no fuera porque al preguntarle el presidente del tribunal momentos antes de terminar si deseaba decir algo para probar su lealtad constante a los Estados Unidos, en un frenesí de rabia gritó al diablo los Estados Unidos. No quisiera oír hablar jamás de los Estados Unidos. Supongo que Nolan no imaginó hasta qué punto iban a herir sus palabras al viejo coronel Morgan, que presidía la corte marcial. La mitad, por lo menos, de los oficiales presentes había servido bajo la Revolución, arriesgando la vida, por no decir el cuello, en obsequio a los ideales que él zaría tan desdeñosamente en su locura. Philip Nolan, por su parte, había crecido en el oeste 6 de aquellos días, en medio de la conspiración española y la conspiración de Orleans, y todo lo demás. Habíase educado en una colonia cuya mejor sociedad estaba formada por uno que otro oficial español o algún mercader francés de Orleans. Su educación, tal como era en la actualidad, se había perfeccionado en sus expediciones industriales a Veracruz, y creo que me dijo alguna vez que su padre tomó a un inglés como rayo suyo durante un invierno en la colonia. Había pasado la mitad de su juventud con un hermano mayor persiguiendo caballos salvajes en Texas. En una palabra, los Estados Unidos apenas pasaban de una idea vaga para él. Sin embargo, había vivido a costa de los Estados Unidos todo el tiempo que estaba en el ejército. Había jurado, por su fe de cristiano, ser leal a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le habían dado el uniforme que vestía y la espada que llevaba al costado. Nada, mi pobre Nolan, solamente porque los Estados Unidos os habían aceptado entre los primeros como uno de sus leales hombres de honor. Aquel Abur se preocupaba de vos un pelo más que de los hombres de su chata que izaban la vela de la embarcación. No excuso a Nolan. Explico simplemente al lector por qué enviaba al diablo a su patria y deseaba no volver a oír hablar de ella jamás. Solo volvió a oír el nombre de su patria una vez después de aquellas palabras. Desde aquel instante, el 23 de septiembre de 1807, hasta el día en que murió, 11 de mayo de 1863, jamás oyó nombrar de nuevo a los Estados Unidos. Durante este largo medio siglo fue un hombre sin patria. El viejo Morgan, como he dicho, sintióse terriblemente ofendido si Nolan hubiera comparado a George Washington con Benedict Arnold, o gritado Dios guarde al rey George. No habría quedado Morgan más dolorosamente impresionado. Trasladó la corte marcial a sus habitaciones particulares y volvió al cabo de 15 minutos con el rostro más blanco que un sudario para decir: prisionero, escuchar la sentencia del tribunal. El tribunal decide, sujeto a la aprobación del presidente, que jamás volváis a oír el nombre de los Estados Unidos. Nolan soltó una carcajada, pero nadie le imitó el tono del viejo Morgan. Había sido demasiado solemne, y todo el cuarto quedó en silencio mortal durante un minuto. Aún Nolan perdió su fanfarronería. Pasado un momento, entonces Morgan añadió: Señor mariscal, llevad al prisionero a Orleans en un buque de guerra y entregarlo allí al jefe naval. El preboste dio sus órdenes y sacaron al prisionero de la sala del tribunal.
Señor preboste, continuó el viejo Morgan, cuida de que nadie mencione los Estados Unidos en presencia del prisionero. Señor preboste, ofreced mis respetos al teniente Mitchell en Orleans y pedidle que nadie nombre a los Estados Unidos mientras el prisionero se encuentre a bordo del buque. Recibiréis órdenes escritas del oficial de servicio. Esta noche la corte se suspende sin día determinado. Siempre he creído que el coronel Morgan llevó a Washington los procedimientos de la corte marcial, explicando a Jefferson lo que había pasado. Lo cierto es que el presidente aprobó la resolución, es decir, a creerse a las personas que aseguran haber visto su firma antes de que el Nautilus diera la vuelta de Nueva Orleans por la costa septentrional del Atlántico, llevando a su bordo al prisionero. La sentencia quedaba aprobada y él era un hombre sin patria. El plan adoptado fue más o menos el mismo que se siguió siempre. Quizá nació de la necesidad de enviarle por agua desde el fuerte de Adams, y de Orleans se solicitó del secretario de Marina, probablemente el primer Crowninshield, aun cuando no estoy seguro de la persona, que pusiera a Nolan a bordo de algún buque del gobierno aparejado para larga travesía, ordenando que se le confinara de tal suerte que jamás volviese a oír hablar de su patria ni a volverla a ver. Pocas travesías largas se realizaban en aquel tiempo, y la marina no gozaba de gran favor, de manera que, siendo casi todo tradición en esta historia, como ya lo he explicado, no podría decir con certidumbre cuál fue su primer viaje, pero el capitán a quien fue entregado Nolan probablemente Tingeyosaw, aunque también pudo ser alguno de los jóvenes de aquel tiempo que, como yo, son viejos en la actualidad. El capitán, decía, reguló la forma y las precauciones necesarias para el caso, las mismas que, de acuerdo con aquel programa, se llevaron a cabo hasta la muerte del prisionero 30 años después, cuando era yo oficial segundo del Intrepid. Vi el pliego original que contenía las instrucciones. Siempre he lamentado no haber sacado entonces copia exacta de este papel. Decía, sin embargo, más o menos lo siguiente: Washington, y la fecha, que debe haber sido a fines del 1807. Señor, el teniente Neale os entregará la persona de Philip Nolan, exteniente en el ejército de los Estados Unidos, en el transcurso de su juicio por la corte marcial. Manifestó dicha persona, acompañado de un voto, el deseo de no volver a oír hablar jamás de los Estados Unidos. La sentencia del tribunal fue que este deseo quedara satisfecho. Por ahora ha confiado el presidente la ejecución de la sentencia a este departamento. Tomaréis al prisionero a bordo de vuestro buque y le guardaréis con toda clase de precauciones para impedir su fuga. Le procuraréis alojamiento, mesa y vestidos en relación con el grado de oficial que había alcanzado en el ejército, como si fuera a bordo un pasajero. Por asuntos del gobierno, los caballeros pueden hacer a bordo cualquier arreglo que juzguen conveniente con respecto a su sociedad. No debe exponérsele a ninguna falta de cortesía, ni es necesario recordarle que se encuentra prisionero, pero bajo ningún concepto irá a hablar de su patria ni leerá la menor noticia concerniente a los Estados Unidos. Y recomendaréis especialmente a los oficiales a vuestras órdenes que, en las diversas concesiones que dicha persona pueda obtener, cuiden de que se mantenga esta regla que envuelve su expiación. La intención del gobierno es que jamás vuelva a ver el país de que ha renegado antes de la terminación de vuestro viaje.
recibiréis órdenes acerca de la forma en que esto debe verificarse respetuosamente por el Departamento de Marina. W. Southwark. Si hubiera conservado yo en la memoria esta orden completa, no habría solución de continuidad al principio de mi historia. Por lo que respecta al capitán Sago, siempre que fuera él, pasó la orden a su sucesor en el puesto, y éste, a su vez, al que le siguió, y supongo que el capitán del Levant la conserva hasta hoy como documento para probar su derecho de conservar a aquel hombre bajo su indulgente custodia. La regla adoptada a bordo del buque en el cual conocí al hombre sin patria era la misma que se había observado desde el principio. Según creo, en ninguna mesa agradaba tenerle de continuo, porque su presencia cortaba toda conversación sobre la patria o el regreso futuro, sobre política y literatura, paz o guerra, suprimiendo, en fin, más de la mitad de los temas que agrada tratar a los hombres durante una navegación, pero se creyó siempre demasiado duro que le estuviera vedado reunirse siquiera alguna vez con nosotros más allá de un simple saludo, y adoptamos, por último, cierto sistema definido. No se le permitía conversar con los tripulantes a menos que hubiese algún oficial de por medio. Con los oficiales no existía restricción, naturalmente, hasta donde él y los otros quisieran extenderlo, pero él se volvía más y más tímido, aunque tenía sus favoritos. Yo era uno de ellos. Entonces el capitán le invitó a su mesa todos los lunes, y cada mesa le tomó un día por turnos según las proporciones del barco. Cada uno le tenía su mesa con mayor o menor frecuencia. Tomaba el almuerzo en su camarote. Siempre tenía su camarote particular donde había un centinela o alguien de guardia para vigilar la puerta, y todo lo demás que comía o bebía lo tomaba solo en ciertas ocasiones, cuando los marinos o la tripulación tenían algún día de fiesta. Se les permitía invitar a plain buttons, botones llanos, como le llamaban entonces. Enviaban a Nolan con algún oficial, y mientras se encontraba con ellos, tenían los hombres prohibición de hablar de la patria. Tengo para mí que el espectáculo de su castigo era moralizador. Llamábanle plain buttons, porque aun cuando él prefería vestir el uniforme regular del ejército, no se le permitía usar los botones que llevaban las iniciales o la insignia del país que había desconocido. Recuerdo que poco tiempo después de haberme agregado a la marina, me encontraba una vez en tierra con algunos de los oficiales más antiguos de nuestro buque, y los del Brandivine con quienes nos reunimos en Alejandría. Teníamos licencia para hacer una excursión al Cairo y a las pirámides mientras nos zangoloteábamos a lomo de burro en aquella dirección. Algunos de estos caballeros, los jóvenes, les llamábamos dons entonces, pero la frase cambió hace largo tiempo. Comenzaron a hablar de Nolan, y uno de ellos manifestó el sistema que se seguía con respecto a sus libros y a sus lecturas. Como casi nunca se le permitía desembarcar aunque el buque estuviera fondeado en el puerto largos meses, el tiempo se le hacía pesado con frecuencia, y cualquiera estaba autorizado para prestarle libros siempre que no fueran publicados en América, ni hicieran mención de este país. Esta clase de libros era muy común en aquel tiempo, en que la gente del otro hemisferio se preocupaba de los Estados Unidos tanto como nosotros del Paraguay. Recibía así, pronto o tarde, todos los periódicos extranjeros que llegaban al buque.
solamente que alguien los revisaba primero y recortaba cualquier aviso o capítulo en que se aludiera por incidencia a la América del Norte. Esto resultaba un poco cruel a veces cuando lo escrito detrás de lo cortado era tan inocente como el lesiodo en la mitad de alguna relación sobre las batallas napoleónicas, por ejemplo, o de cierto discurso de Canning. Encontraba de repente el pobre Nolan un gran vacío porque a la vuelta de la página venía el aviso de algún paquebote para Nueva York o cualquier trozo insignificante del mensaje del presidente. Aquella fue la primera vez, digo, que llegaba a mi conocimiento algo de este sistema, con el cual tanto y tanto tuve que hacer. Después lo recuerdo, porque apenas se hizo alusión a las lecturas. El pobre Phillips, que era de la partida, nos refirió algo acontecido a Nolan en su primer viaje al Cabo de Buena Esperanza. Siendo esto todo lo que alcancé a saber de tal viaje, habían tocado en el Cabo, y después de cumplir los deberes de cortesía con el almirantazgo y la marina ingleses, se preparaban a partir para una larga travesía en el Océano Índico. En previsión del pesado viaje, Phillips consiguió que un oficial le prestara una colección de libros ingleses, lo cual entonces, como en nuestros tiempos, significaba una suerte inesperada entre ellos, como si el diablo lo hubiese preparado. Contábase Tale of the Last Minstrel, el canto del último trovador, poema del cual más o menos todos habían oído hablar, pero que ninguno conocía a fondo. Creo que no haría mucho que se había publicado. Bien, nadie pensó que hubiera riesgo de encontrar allí nada nacional, aunque Phillips juraba que el viejo Shaw había arrancado La Tempestad de Shakespeare antes de dársela a Nolan, porque decía: las islas de Bermuda deben ser nuestras, y por Júpiter algún día lo serán. Así, permitióse a Nolan que se reuniera a la compañía cierta tarde en que un grupo fumaba y leía en voz alta en el puente. Ahora no sé hacer esto a menudo, pero cuando yo era joven matábamos así el tiempo con mucha frecuencia. Bien, sucedió que llegó el turno a Nolan de leer para los demás, y leía muy bien. Por lo que me sé, ninguno de los presentes conocía una palabra del poema, solamente que trataba de magia y caballería, y que pasaba hacía 10.000 años. El pobre Nolan leyó de seguido el canto quinto, detúvose un minuto, bebió un trago, y comenzó de nuevo, sin la menor idea de lo que venía a continuación. Allí vive un hombre tan desgraciado que nunca a sí mismo pudo decir: parece imposible que ninguno de nosotros hubiera oído antes aquel poema, pero así era. Y el pobre Nolan prosiguió, inconsciente o mecánicamente: esta es mi patria, mi país natal. Entonces todos advirtieron que algo doloroso se acercaba, mas Nolan, esperando pasar pronto, supongo, empalideció un poco, pero siguió adelante, cuyo corazón jamás ardió dentro del pecho tras largos años en ajenas tierras, al enderezar sus pasos al hogar. Sí, allí vive ese hombre, id, miradle bien. En este momento todos deseaban en sus adentros que hubiera forma de saltar 2 páginas del poema, pero Nolan no tuvo presencia de ánimo para esto. Tartamudeó un poco, volvióse color de escarlata y balbuceó. Para él no entona el ministril sus trovas, a pesar de sus títulos, su nombre famoso, riquezas sin número, cuanto el deseo puede forjar aquel infeliz dentro de sí concentrado. Y aquí se ahogó el desgraciado, no pudo continuar, y levantándose precipitadamente, arrojó el libro al mar. Desapareció en su camarote. Por Júpiter,
decía Phillips. No le vimos más por espacio de 2 meses y yo tuve que inventar una triste historia para explicar al cirujano inglés por qué me era imposible devolverle su Walter Scott. Esta anécdota revela más o menos el tiempo en que la fanfarronería de Nolan se había venido abajo. Al principio, decían, era altanero, consideraba una farsa su prisión, afectaba gozar con el viaje, y así en lo demás. Pero, dice Phillips, que cuando volvió a salir de su camarote no era ya el mismo hombre. Jamás leyó en voz alta otra vez, a menos que fuera la Biblia o algo de Shakespeare o cualquiera otra cosa de que estuviese muy seguro, pero no fue esto solamente. Jamás volvió a mostrar con los jóvenes el compañerismo de otros tiempos. Siempre era tímido. Después, cuando yo le conocí, hablaba rara vez y solo para contestar, excepto con unos pocos amigos. Entusiasmábase en contadas ocasiones. Recuerdo haberle oído expresarse con bella elocuencia en los últimos años de tu vida, sobre tema inspirado en uno de los sermones de Fletcher, pero generalmente tenía el aspecto fatigado y nervioso de un hombre herido en el corazón. Cuando efectuaba su viaje de regreso, el capitán Shaw, siempre que fuera Shaw, como es supuesto, abordó con sorpresa general a una de las islas Windward o Antillas Menores. Permaneciendo allí casi una semana, los marineros decían que los oficiales estaban hartos de carne salada y querían probar sopa de tortuga antes de regresar a la patria. Más después de algunos días llegó el Warren al mismo fondeadero, cambiaron señales, enviaron cartas y documentos a Phillips y a todos aquellos hombres que estaban de retorno al hogar, y dijeron que el Warren zarpaba para el extranjero, quizás hasta el Mediterráneo, y que tomaba a bordo al pobre Nolan y sus petates para la segunda travesía. Él empalideció profundamente cuando recibió la orden de alistarse para el transbordo. Sabía bastante de astronomía para comprender que hasta aquel momento seguían rumbo a la patria. Esto era prueba evidente de algo en que no había pensado, de que quizá nunca regresaría a su país, ni siquiera para estar en prisión, y fue este de primero de los 20 o más transbordos que le llevaron a habitar pronto o tarde más de la mitad de nuestros mejores buques, manteniéndole durante su vida entera a 100 millas de distancia más o menos de la patria de la cual manifestó una vez el deseo de no volver a oír hablar. Quizás y fue durante esta segunda travesía, pues, que ello aconteció en el Mediterráneo, cuando tuvo ocasión de bailar con Mrs. Graff, famosa belleza del sur. En aquella época habían estado fondeados largo tiempo en la bahía de Nápoles, donde los oficiales intimaron mucho con la marina inglesa, que les ofreció grandes fiestas, por lo cual pensaron nuestros hombres corresponder las atenciones dando un suntuoso baile a bordo del buque. ¿Cómo pudo realizarse esto a bordo del Warren? No sabría decirlo. Tal vez no era el Warren, o tal vez las damas de aquel tiempo no necesitaban tanto espacio como las de hoy. Precisaba a los oficiales disponer con algún fin del camarote de Nolan, y les disgustaba pedírselo sin invitarle para el baile, de manera que el capitán autorizó la invitación siempre que ellos aceptaran la responsabilidad de evitar que conversara con personas inconvenientes que pudieran darle noticias. Así, el baile se verificó, siendo la fiesta más hermosa de la temporada, me atrevo a decir, pues jamás
Es sabido que no lo fueran los sarraos de la gente de guerra entre las damas. Contábase la familia del cónsul de los Estados Unidos, una o dos viajeras que se habían aventurado hasta allí, y un lindo grupo de señoritas y señoras inglesas, quizás y hasta la misma Lady Hamilton. Bien diferentes oficiales se turnaban conversando amistosamente con Nolan en forma de evitar que otra persona le hablase. La fiesta transcurría alegremente, y después de las primeras horas los mismos camaradas que montaban la guardia honoraria con Nolan dejaron de temer que ocurriera ningún contratiempo solamente cuando una dama inglesa, quizá Lady Hamilton como dije antes, pidió las danzas americanas de figuras. Sucedió algo muy original. Todos bailaban contradanzas en aquella época. La banda negra, muy entusiasta, convino en lo que serían las danzas americanas de figuras y se abrió con Virginia Rell, continuando con Money Musk, al cual debía seguir Theol Tirten según el orden cronológico, más precisamente en el momento en que Dick, el director de orquesta, golpeaba la batuta para que comenzaran los violines, y se inclinaba hacia adelante para decir con todo el ceremonial negro: Theol Tirten, señoras y caballeros. Como había dicho, Virginie Rell, si gustáis, y Money Musk, si gustáis. El asistente del capitán le tocó en el hombro y murmuró algo en su oído que le impidió anunciar el nombre de la danza. Se inclinó simplemente, comenzó el aire, y todos le siguieron, enseñando los oficiales las figuras a las jóvenes inglesas, sin decirlas porque la danza no tenía nombre. Mas no era esta la historia que iba yo a referir. En tanto que se deslizaba la fiesta, Nolan y los camaradas habían recobrado su aplomo, como digo, a tal punto que pareció enteramente natural que, inclinándose ante la arrogante Mrs. Graff, dijera el primero: espero que no me habréis olvidado, Miss Rutledge. ¿Puedo aspirar al honor de teneros por pareja? Hizo esto tan impensadamente que Subrick, que estaba a su lado, no pudo impedírselo. Ella rió y dijo: ya no puedo llamarme Miss Rutledge, Mr. Nolan, pero bailaré con vos lo mismo que si lo fuera. E hizo una seña con la cabeza a Subrick como diciendo que le confiara a Nolan, a quien condujo al lugar donde se formaba la cuadrilla. Nolan pensó que al fin le llegaba. A su vez había conocido a la dama en Filadelfia y se había encontrado con ella en otras partes, y pensó que era una enviada de Dios. No es fácil conversar en contradanzas como se hace en el cotillón y aun en los intervalos del vals, pero allí había oportunidad para la voz y los sonidos lo mismo que para las miradas y los sonrojos. Comenzó hablando de sus viajes y de Europa y el Vesubio y los franceses, y luego, cuando terminaron la figura y tenían bastante tiempo de conversar mientras los demás desempeñaban su turno, dijo él con intrepidez, aunque algo pálido: afirmaba ella cuando me refirió la anécdota años después: ¿y qué habéis sabido de la patria, Mrs. Graff? Entonces la arrogante criatura le miró con ojos penetrantes. Júpiter, qué mirada más penetrante debió lanzarle. La patria. Mr. Nolan. Yo creía que erais vos el hombre que no deseaba volver jamás a oír hablar de su patria, y subió inmediatamente al puente en busca de su marido, dejando al pobre Nolan solo. Como estaba de ordinario, nunca volvió él a bailar. No podría referir una historia ordenada de su vida. Nadie sería capaz de hacerlo ahora, y a la verdad,
Tampoco trato yo de hacerlo, esta es la tradición que he arreglado, porque es lo que creo entre las fábulas que han circulado acerca de este hombre durante 40 años. Las mentiras que se cuentan de él son innumerables. La gente acostumbraba a decir que era el hombre de la máscara de hierro, y el pobre George Pons fue a la tumba con el convencimiento de que era el autor de Junius, castigado por su famoso libelo contra Thomas Jefferson. Pons no era muy fuerte en materia de historia. Anécdota más feliz que todas las que he referido es la que se refiere a la guerra. Esto sucedió poco después. He oído contar la historia en 3 o 4 formas diferentes, y quizá haya pasado más de una vez, pero no sabría decir en cuál de los buques tuvo lugar. Sin embargo, en uno de los grandes duelos de fragata con los ingleses, en los cuales recibió realmente el bautismo de fuego nuestra armada, aconteció que un proyectil redondo del enemigo cogió de lleno una de nuestras baterías, llevándose al oficial y a casi todos los hombres de artillería. Podéis decir cuanto queráis acerca del valor, pero seguramente no era espectáculo muy agradable aquel, mientras los hombres que estaban solamente heridos trataban de levantarse y los sanos ayudaban a los asistentes del cirujano a retirar los cuerpos. Apareció Nolan en mangas de camisa, con la baqueta de un fusil en la mano, y, como si hubiera sido el oficial de mando, expresó con autoridad quiénes debían ir al sollado con los heridos y quiénes debían permanecer con él, completamente tranquilo y con aquel aire de seguridad que hace sentir a los demás que todo marcha perfectamente. Cargó enseguida el cañón con sus propias manos, apuntó y dio la orden de fuego. Permaneció allí, capitán de aquella batería, levantando el espíritu de sus hombres hasta la destrucción del enemigo, sentado en la cureña mientras el cañón se enfriaba, aunque estaba expuesto a todo instante, explicando la manera más sencilla de preparar las descargas pesadas, haciendo que los inexpertos rieran de sus propias chambonadas, y cuando el cañón estaba frío, cargándolo de nuevo y disparando con rapidez 2 veces mayor que cualquier otra batería del buque. El capitán rondaba para alentar a sus hombres, y Nolan, tocando su sombrero, dijo: «Estoy aquí enseñándoles cómo hacemos esto en la artillería, señor, y en esta parte de la historia concuerdan todas las leyendas que el comodoro dijo. Ya lo veo y os lo agradezco, señor, y nunca olvidaré este día, señor, ni vos tampoco lo olvidaréis». Y después que todo hubo pasado y que recibió la espada del inglés en medio del fausto y ceremonia del alcázar, el comodoro exclamó: «¿Dónde está M.R. Nolan? Decid al señor Nolan que venga acá». Y cuando vino Nolan, dijo el capitán: «M.R. Nolan, todos tenemos mucho que agradeceros hoy. Hoy sois uno de los nuestros. Seréis nombrado en el parte oficial de la batalla». Y entonces el anciano, desciñéndose su propia espada de ceremonia, la dio a Nolan e hizo que éste la ciñera. El hombre que me lo contó fue testigo ocular de la escena. Nolan lloraba como un niño y tenía, en verdad, razón de hacerlo. No había ceñido espada desde aquel infernal día en el fuerte de Adams, pero después, en ocasiones de ceremonial, llevaba siempre aquella antigua espada francesa, primorosamente cincelada, del viejo comodoro. El capitán le mencionó en el parte oficial. Siempre se ha dicho que pidió entonces la gracia de Nolan. Escribió una carta particular al secretario de guerra,
pero nada resultó como he dicho antes. Sucedía esto cuando comenzaba a ignorarse en Washington todo el asunto, y cuando la prisión de Nolan continuaba simplemente porque nadie había capaz de ordenar que se suspendiera sin nuevas órdenes del gobierno. He oído decir que estuvo con Porter cuando tomó posesión de las islas de Nuku'iva. No este Porter, comprendéis, sino el viejo Porter, su padre, Essex Porter, quiero decir, el viejo Essex, no el Essex de nuestros días. Como oficial de artillería que había servido en el oeste, Nolan sabía más que todos ellos de fortificaciones, troneras, rebellines, empalizadas y todo lo demás, y trabajó con la mejor voluntad para fijar convenientemente la batería. He pensado siempre que fue una lástima que Porter no le dejara el mando en Unión de Gambler. Esto había arreglado el asunto. Con respecto a su castigo, habríamos conservado las islas y tendríamos ahora un puerto en el Océano Pacífico. Y cuando nuestros amigos los franceses pretendieron esta pequeña bahía, habrían encontrado que se hallaba ya ocupada de antemano, pero Madison y sus partidarios los virginianos descartaron por completo esta posibilidad. Todo esto sucedía hace 50 años y Nolan tenía 30 entonces. Debió contar cerca de 80 a su fallecimiento. Parecía un hombre de 60 cuando solamente contaba 40, pero después de aquella época me parece que no cambió una línea su fisonomía. Según imagino yo, su vida, por lo que he sabido, debe haber recorrido todos los mares sin desembarcar casi nunca. Debe haber conocido mejor que nadie a todos los jefes de nuestro servicio naval. Me dijo una vez, con grave sonrisa, que ningún hombre llevaba vida tan metódica como la suya. Sabréis que la gente me llama el hombre de la máscara de hierro, y no ignoráis cuán ocupado vivía este personaje. Acostumbraba decir que no aconsejaría a nadie leer continuamente, como no es posible dedicarse de continuo a ninguna ocupación, pero que él leía precisamente 5 horas diarias. Luego, añadía, pongo al día mis anotaciones, escribiendo a determinadas horas los comentarios sobre mis lecturas e incluyendo en ellas mi colección de recortes. Esta colección era muy interesante. A la verdad, tenía 6 u 8 libros sobre temas diferentes, uno de historia, otro de ciencias naturales y otro que él llamaba misceláneas. Mas no eran simplemente colecciones de recortes de periódicos. Había además ejemplares de plantas y gramíneas, conchas cerradas y trozos cincelados de huesos y madera que él mismo había enseñado a labrar a los marineros y que figuraban hermosamente como ilustraciones en su colección. Dibujaba admirablemente. Tenía algunos cuadros sumamente divertidos y otros de lo más patéticos que he visto en mi vida. Quisiera saber quién conserva las colecciones de Nolan bien. Acostumbraba decir que sus lecturas y apuntes constituían su profesión y les dedicaba 5 y 2 horas diarias, respectivamente. Luego proseguía, todo hombre necesita alguna distracción tanto como una profesión. La historia natural es mi distracción. De esto le tomaba 2 horas más todos los días. Los marineros acostumbraban traerle pájaros y peces, pero en las largas travesías tenía que conformarse con cimpiés, cucarachas y otros menudos ejemplares de este estilo. Era el único naturalista que he conocido que hubiera observado algo de las costumbres de la mosca casera y del mosquito. Todos os dirán si son lepidópteros o strepsíteros, pero en cuanto a la manera de librarse de ellos o a la forma en que estos bichos escapan cuando
cuando se les golpea, vamos. Linnaeus sabía tanto acerca de esto como el idiota John Foy. Estas 9 horas formaban la ocupación diaria y regular de Nolan. El resto del tiempo conversaba o paseaba hasta que envejeció. Subía a cubierta con frecuencia, hacía siempre bastante ejercicio, y nunca supe que hubiera estado enfermo. Si alguna otra persona experimentaba algún malestar en el buque, convertíase en el enfermero más atento y afectuoso y sabía más que muchos cirujanos. Así, siempre que alguien estaba enfermo o moría a bordo, o siempre que el capitán requiriese sus servicios en estos casos, Nolan estaba dispuesto a recitar las oraciones. He dicho que leía admirablemente. Mis relaciones con Philip Nolan comenzaron 6 u 8 años después de la guerra con Inglaterra, en ocasión de mi primer viaje cuando fui nombrado guardia marina. Eran los primeros tiempos del Tratado sobre el mercado de esclavos, cuando la casa reinante, que era aún la casa de Virginia, experimentaba cierto sentimentalismo provocado por los horrores del tráfico de esclavos, e hizo algo entonces en favor de su supresión. Nos encontrábamos por este motivo al sur del Atlántico. 8 Por el tiempo en que yo me agregué al buque, creía que Nolan era una especie de clérigo secular, un clérigo de levita azul. Nunca pregunté nada acerca del todo en el barco. Me resultaba extraño y yo sabía que era de novatos el preguntar, y se me figura que pensé que debía haber un plain buttons en todas las naves. Le teníamos a comer en nuestra mesa una vez por semana, y se nos recomendaba que aquel día no habláramos una sola palabra acerca de la patria. Pero si nos hubieran dicho que no debíamos hablar del planeta Marte o del Deuteronomio, tampoco habría preguntado la causa. Tan desprovistas de razón como esta había muchas otras cosas. A mi entender, llegué a comprender algo por primera vez acerca del hombre sin patria en cierta ocasión en que dimos caza a una sórdida goleta que llevaba esclavos a bordo. Enviaron un oficial al abordaje, y pasados algunos minutos regresó el bote pidiendo que se enviara a alguien que hablara portugués. Mirábamos todos desde la barandilla cuando llegó el mensaje, y cada uno deseaba poder adivinarlo. Cuando preguntó el capitán si alguno de nosotros sabía hablar portugués, pero ninguno de los oficiales conocía este idioma, y en momentos en que el capitán trataba de averiguar si alguien de la tripulación era capaz de hacerlo, se adelantó Nolan y dijo que, si el capitán lo deseaba, podía servir de intérprete puesto que conocía el portugués. El capitán le dio las gracias, hizo preparar otro bote para él, y allí tuve la suerte de acompañarle cuando abordamos la goleta. Se presentó a nuestra vista una escena que rara vez es posible contemplar y que, por otra parte, nunca se experimentaría tampoco el deseo de hacerlo. La suciedad y la confusión más espantosas reinaban sobre cubierta. No había muchos negros, más con el objeto de que comprendieran que se hallaban libres. Habíales hecho quitar Vaughan los grillos y esposas que llevaban, los cuales en obsequio a la ocasión se colocaron a los bribones que componían la tripulación de la goleta. Los negros, libres ahora en su mayor parte, hormigueaban en el sucio puente, amontonándose en torno de Vaughan, a quien se dirigían en todos los dialectos imaginables, y en el patois de cada dialecto, desde las modulaciones zulúes hasta el dialecto de Bequedejerid. Cuando llegamos al puente, Vaughan miraba desde lo alto de un gran barril donde se había encaramado en su desesperación
y exclamaba: «Por el amor de Dios, ¿hay alguien que pueda hacer entender algo a estos infelices? La gente les ha dado ron, pero eso no los ha aquietado. He aporreado 2 veces a ese grandullón, pero tampoco ha servido de nada. Luego les hablé en choctaw, pero que me cuelguen si entendieron esto mejor que el inglés». Nolan dijo que podía hablar portugués, y entonces hicieron salir de las filas a 2 hermosos africanos de la tribu de Crow que, según se había puesto en limpio anteriormente, trabajaron alguna vez con colonos portugueses en la costa de Fernando. «Puedo explicarles que están libres», dijo Vaughan, «y que estos bribones serán ahorcados tan pronto como tengamos cuerda suficiente para todos ellos». Nolan dijo esto en español, es decir, lo explicó en portugués inteligible para los negros de Crow, quienes a su vez lo transmitieron a los demás negros en idioma que todos fueran capaces de comprender. Hubo entonces un grito salvaje de delectación, un apretar los puños y saltar y danzar y besar los pies de Nolan, y un precipitarse general hada el barril en adoración espontánea a Vaughan, el deus ex machina de la ocasión. «Decidles», continuó Vaughan, muy complacido, «que los llevaré a todos al Cabo de Palmas». Esto no hizo ya tan buen efecto. El Cabo de Palmas estaba realmente tan alejado de su patria como Nueva Orleans o Río de Janeiro, lo cual significaba que quedarían allí eternamente separados de su hogar, y como comprenderéis, los intérpretes dijeron inmediatamente: «A Palmas no», y comenzaron a proponer multitud de expedientes diversos con la mayor volubilidad. Vaughan parecía decepcionado por el resultado de su magnanimidad, y preguntó seriamente a Nolan lo que decían. Gotas de sudor perlaban en la pálida frente del pobre Nolan cuando hizo callar a los hombres, y repitió: «Dicen que a Palmas no dicen que se les lleve a su patria, a su propia tierra, a su propia casa, que se les lleve a donde están sus propios chiquillos y sus propias mujeres. Dice uno que tiene padre y madre ancianos que morirán si no le ven, y este otro dice que dejó a todos enfermos en su casa, y que remaba con dirección a Fernando para rogar al médico blanco que les socorriese, cuando estos demonios le cogieron en la bahía justamente enfrente de su hogar, y que desde entonces no ha vuelto a ver a nadie de su familia». Y este otro dice, se atragantó Nolan, «que no ha sabido una sola palabra de su tierra durante 6 meses que ha pasado encerrado en una barraca infernal». Vaughan decía después que se sentía envejecer mientras Nolan bregaba para dar la traducción. Yo mismo, que no comprendía todo el alcance de aquello, podía observar que hasta los elementos parecían fundirse a algún ardiente calor, y que alguien sufría los resultados. Hasta los negros dejaron de aullar al ver la agonía de Nolan, y la agonía de Vaughan, casi tan intensa por simpatía. Tan pronto como éste pudo encontrar palabras, exclamó: «Decidles que sí, que sí, que sí. Decidles que irán a las montañas de la luna si lo desean. Si yo oriento el rumbo a través del gran desierto blanco, ellos volverán a su hogar». Y después de algún esfuerzo, Nolan lo repitió. Entonces se lanzaron todos a besarle otra vez, y querían que frotara su nariz contra las suyas, pero Nolan no pudo soportar más tiempo, y, logrando que Vaughan le diera autorización para regresar, me arrastró hacia el bote cuando estuvimos instalados a popa y los hombres comenzaron a remar. Me dijo: «Joven, que esto os enseñe lo que es estar sin familia, sin hogar y sin patria».
Y si alguna vez os sentís tentado a decir una palabra o a hacer algo que pueda levantar una barrera entre vos y vuestra familia, vuestro hogar y vuestra patria, pedid a Dios la gracia de que en aquel mismo instante os lleve a su propia casa, el cielo. Uníos estrechamente a vuestra familia, joven, olvidaos a vos mismo cuando laboréis para ella, pensad en vuestro hogar, joven, escribid, enviad mensajes, hablad de los vuestros, conservad vuestro hogar más cerca de vuestro corazón mientras más lejos os encontréis, y apresuraos a volver en cuanto estéis libre, como lo hacen ahora estos infelices esclavos, y con respecto a vuestra patria, joven, y las palabras se ahogaban en su garganta, y por esta bandera, y señalaba a la del barco, nunca tengáis otro anhelo que servirla como ella lo exige, aunque el servicio os procure 1000 infiernos, cualquiera cosa que os suceda, quienquiera que os lisonjee o que os seduzca, nunca miréis otra bandera, nunca paséis una noche sin rogar a Dios que bendiga este emblema. Recordad, joven, que detrás de todos aquellos hombres con quienes tratáis, detrás de los oficiales y del gobierno, y aun del pueblo, existe la patria misma, vuestra patria, y que le pertenecéis como pertenecéis a vuestra madre. Defendedla siempre, joven, como defenderíais a vuestra madre si estos demonios se hubieran hoy apoderado de ella. Yo estaba mortalmente aterrorizado por su calma cargada de pasión, mas casi sin darme cuenta, protesté por lo más sagrado que así lo haría y que jamás había pensado en hacer lo contrario, apenas parecía oírme, pero así era, sin embargo, porque casi en un murmullo profirió Go: si alguien me hubiera hablado así cuando tenía vuestra edad. Creo que esta confidencia a medias, de la cual jamás abusé, siendo esta la primera vez que hago referencia a ella, fue lo que nos hizo después tan buenos amigos. Él se manifestaba siempre muy bondadoso para conmigo, sentábase a menudo a mi lado, y aún se levantaba muchas veces por la noche para pasear conmigo en el puente cuando me tocaba la guardia. Me enseñó muchísimo de matemáticas, y a él debo mi afición por esta ciencia. Prestábame libros y me ayudaba a comprenderlos. Jamás aludió otra vez directamente a su historia, pero durante 30 años supe por diversos oficiales todo lo que voy refiriendo. Cuando terminada nuestra travesía, nos separamos en el puerto de Santo Tomás. Estaba yo más triste de lo que podría expresar. Tuve el placer de encontrarle otra vez en 1830, y más tarde, cuando creí tener alguna influencia en Washington, removí cielo y tierra para obtener su gracia, pero fuera de su prisión se había convertido en una especie de fantasma. Pretendían que no existiera tal individuo, que jamás había existido. Probablemente dirán lo mismo ahora en el departamento de Marina. Quizás si lo ignoran en realidad. No sería el primer asunto del servicio que parece ignorar el departamento del ramo. Se cuenta que Nolan encontró una vez a Burr en uno de nuestros buques, cuando una partida de norteamericanos vino a bordo en el Mediterráneo, pero creo que esto es falso, o más bien una fábula ben trovata acerca del tremebundo golpe que asestó a Burr, preguntándole si le agradaba mucho encontrarse sin patria. A juzgar por la vida de Burr, nada de esto puede haber sucedido, por supuesto, y lo menciono únicamente como ilustración de las innumerables
historias que circulan cuando existe un pequeño misterio en el fondo. Así vio cumplido su deseo. El infeliz Nolan solo consideró suerte más horrible que la suya, la de aquellos hombres que tienen un día para abandonar su patria por el destierro en castigo de haber intentado su ruina, y pueden comprobar al mismo tiempo la prosperidad que alcanza después de verse depurada de ellos y de sus iniquidades. El deseo del pobre Nolan, como todos aprendimos a llamarle, no porque su expiación fuera demasiado grande, sino porque su arrepentimiento era tan visible, fue sin duda el mismo de los Brag y Beauregard, que faltaron a su juramento de soldados hace 2 años, y el de los Maury y Barron, que faltaron al suyo de marinos. No sé si ellos se habrán arrepentido. A menudo sé que hicieron todo lo posible para destruir la patria, para convertir en átomos y arrojar a los vientos todos los honores, vínculos, recuerdos y esperanzas que constituyen la patria. Sé también que mientras vegetan por todo el resto de su vida en sitios miserables como Boulogne y Leicester Square, dedicados a vituperarse mutuamente hasta la muerte, su expiación tendrá la misma punzante agonía que la de Nolan, agregada al tormento de que todo aquel que les conozca podrá verles despreciados y execrados. Habrán satisfecho su deseo lo mismo que Nolan. En cuanto a este infeliz, se arrepintió de su locura y se sometió valerosamente a la suerte que había invocado. Nunca agravó intencionalmente la dificultad o delicadeza de la misión de quienes lo tenían bajo custodia. Sucedieron algunos incidentes, mas nunca fueron provocados por su culpa. El teniente Truxton me refería que cuando la anexión de Texas hubo acalorada discusión entre los oficiales acerca de la conveniencia de arrancar este estado de la hermosa colección de mapas que tenía Nolan, del mapa universal y del mapa de México, y conforme arrancaron el de los Estados Unidos cuando compraron un atlas para él, pero se decidió, con bastante buen criterio, que hacerlo así sería revelarle virtualmente lo que había sucedido, o como decía Harry Cole, hacerle pensar que el viejo burro había llegado a triunfar al fin. Así, no fue culpa de Nolan que tuviera lugar un gran contratiempo en mi propia mesa. Cuando me encontré por pocos meses al mando de la corbeta George Washington en un viaje a la América del Sur, estábamos anclados en la bahía de La Plata, y algunos de los oficiales que desembarcaron y volvían justamente a bordo nos entretenían con la relación de sus malaventuras montando los caballos bravios de Buenos Aires. Nolan estaba a la mesa con nosotros, y de humor inusitadamente jovial y comunicativo. La historia de cierta caída hízole recordar una de sus aventuras cuando era todavía adolescente y cogía caballos salvajes en Texas con su hermano Stephen. Refirió la anécdota con muchísima gracia, tanto que él mismo rompió el silencio de un instante que sigue generalmente a las historias interesantes, preguntando sin darse cuenta: «Decidme qué ha sido de Texas». Después que México proclamó su independencia, creía yo que Texas le seguiría muy pronto. Es verdaderamente una de las regiones más hermosas de la tierra. Es la Italia de este continente, pero no he sabido una palabra de Texas durante casi 20 años. Había en la mesa 2 oficiales de Texas, la razón por la cual ignoraba Nolan todo lo que se relacionaba a CQ. Esa zona era que se habían cortado lastimosamente de sus periódicos todas las noticias desde que Austin inició la colonización, de manera que aun cuando leía de
de Honduras y de Tamaulipas, y hasta últimamente de California, aquella virgen provincia que tanto había recorrido, y donde había muerto su hermano, según creo, no existía ya para Nolan Waters y Williams. Los dos tejanos miráronse ferozmente tratando de no reír. Edward Morris parecía absorto en la contemplación del tercer eslabón de la cadena de la lámpara del capitán Watrous. Tuvo una convulsión de estornudos. Nolan comprendió que algo había en el aire, no sabía qué, y yo, como dueño de la fiesta, me vi obligado a decir: «Texas está fuera del mapa, Mr. Nolan». ¿Habéis visto la curiosa relación de la bienvenida Sir Thomas Roe por el capitán Buck? Después de este viaje no volví a ver a Nolan. Escribíale por lo menos 2 veces al año porque en aquella travesía intimamos muchísimo, pero él jamás me contestó. Los compañeros me contaron que envejeció muy rápidamente en los últimos 15 años, para lo que había motivo, en verdad, pero que siempre era el mismo suave, estoico y silencioso sufridor, soportando lo mejor posible la pena impuesta por su propio deseo, menos sociable quizá con la gente nueva a quien no conocía, pero más ansioso que nunca al parecer, de hacerse útil, de ayudar y de enseñar a los jóvenes que sentían por él una especie de adoración. Y ahora parece que ha muerto este querido y viejo compañero. Ha encontrado al fin una patria y un hogar. Después de haber escrito estas fineas, y mientras dudaba si las haría publicar como enseñanza a los jóvenes Nolan y Bayandian y Fatnay de nuestros días, recibí una carta de Danforth a bordo del Levant con la relación de las últimas horas de Nolan. Esto ha venido a desvanecer todos mis escrúpulos con respecto a la publicación de su historia. Para comprender las primeras palabras de esta carta, debe recordar el lector profano que desde 1817 era sumamente delicada la posición de los oficiales que conservaban a Nolan bajo su custodia. El gobierno no había renovado las instrucciones de 1807 a su respecto. ¿Qué debían hacer en esta situación? ¿Dejaríanle marchar? ¿Y qué responderían en caso de que el Departamento de Marina les pidiera cuentas por haber violado las órdenes de 1807? ¿Seguirían guardándole? ¿Qué sucedería si alguna vez llegaba la liberación de Nolan y entablaba el juicio criminal por falsa prisión o secuestro contra todos los que le habían tenido prisionero? Yo hice presente e insistí consultar sobre todas estas circunstancias, y tengo mis razones de creer que los demás oficiales procedieron de igual manera, pero el secretario contestaba siempre, como sucede en Washington con bastante frecuencia, que no había órdenes especiales que dar y que debíamos resolver según nuestro propio criterio, lo que significaba: si tenéis suerte, seréis sostenido; si fracasáis, seréis abandonado. Bien, como dice Danforth, todo ha pasado ahora, aun cuando no sé si me expongo a ser perseguido criminalmente por las revelaciones que vengo haciendo. De aquí la carta. Levant 2 símbolo 1D522 SA 131 símbolo 1D52. Oh querido Fred, estoy tratando de reunir mi valor para deciros que todo ha terminado para nuestro viejo y querido Nolan. Durante esta travesía he estado con él más que nunca y he podido comprender ampliamente la forma en que acostumbrabais expresaros acerca de este viejo camarada. Pude advertir que no andaba muy fuerte en los últimos tiempos,
pero no tenía la menor idea de que su fin estuviese tan cercano. El médico le atendía con gran esmero, y ayer por la mañana vino a decirme que Nolan no se sentía muy bien y que no había podido dejar su camarote, algo que yo no recordaba haber sucedido jamás. Permitió que le visitara el doctor mientras él permanecía acostado. Primera vez que el médico había entrado en su camarote y manifestó deseos de verme. 0H, amigo Miro. ¿Recordáis las historias misteriosas que inventaban los marineros a propósito de su camarote en los lejanos días del Intrepid? Bien, acudí, y allí yacía el pobre hombre en su lecho, sonriendo plácidamente al darme la mano, pero con aspecto muy débil. No pude evitarme de lanzar una mirada en torno, la cual me mostró el pequeño santuario que se había formado en el hueco que habitaba las estrellas, y las rayas lucían rodeando un retrato de Washington, y había pintado un águila majestuosa, arrojando rayos por el pico y sujetando con las garras el globo que sus alas cubrían. El querido y antiguo compañero sorprendió mi ojeada y dijo con triste sonrisa: «Como veis, aquí tengo patria». Y señaló entonces a los pies de su lecho, donde yo no había dirigido antes la mirada, un gran mapa de los Estados Unidos dibujado de memoria, y que había colocado en aquel sitio para mirarlo mientras yacía acostado. Veíase allí en grandes letras nombres originales y anticuados: Indiana Territory, Mississippi Territory y Louisiana Territory, como supongo que aprenderían la geografía nuestros padres. Pero el viejo camarada había agregado también Texas, llevando la frontera occidental hasta el Pacífico, solo que en estas costas no había nada definido. Oh, Danforth, sé que me muero, no volveré a ver mi patria, dijo. Espero que querréis decirme algo ahora. Aguardad, aguardad. No pronunciéis una palabra hasta que yo haya dicho lo que estoy seguro que sabéis, que no hay en este buque, que no hay en los Estados Unidos. Dios los guarde. Hombre más leal que yo. No puede haber hombre que ame tanto como yo nuestro pabellón, que ore por él como yo lo hago, o invoque para él porvenir tan brillante como yo. Cuenta ahora 34 estrellas. Danforth, doy gracias a Dios por ello, aunque ignoro sus nombres. Jamás se ha arrancado ninguna de sus estrellas. Doy gracias a Dios por ello. De allí deduzco que ningún burro ha triunfado. Por Danforth, Danforth, suspiró. Qué espantosa pesadilla parece la idea juvenil de gloria personal o de soberanía independiente, cuando uno la recuda tras vida semejante a la mía. Pero decidme algo, que yo sepa todo, Danforth, antes de morir. Ingham, os juro que me sentí un monstruo por no haberle dicho todo desde antes. Hubiera o no peligro en hacerlo, fuera o no delicadeza. ¿Quién era yo para haber tiranizado todo este tiempo a aquel querido y santo anciano que había expiado largos años, en toda la fuera de su virilidad, la locura de traición de un adolescente? M.R. Nolan, exclamé, os diré todo lo que deseéis saber más. ¿Por dónde he de comenzar? Oh, la bienaventurada sonrisa que iluminó su pálida semblante. Estrechó mi mano y dijo: Dios os bendiga. Decidme sus nombres, añadió, señalando las estrellas del pabellón. La última que conozco es Ohio. Mi padre vivía en Kentucky, pero he adivinado Michigan, Indiana y Mississippi. Allí estaba el fuerte de Adams. Esto suma 20.
¿Cuáles son las otras 14? Espero que no habréis quitado ninguna de las antiguas. Bueno, no era mal examen este, y yo le dije los nombres en el mejor orden que me fue posible, y él me pidió que bajara su hermoso mapa y que las dibujara al lápiz lo mejor que pudiese. Estaba loco de alegría a propósito de Texas, y me dijo que allí había muerto su hermano. Tenía marcada una cruz dorada en el sitio en que suponía encontrarse su tumba, y había conjeturado que Texas pertenecía a la Unión. Luego se extasió al ver California y Oregón. Esto, decía, lo había sospechado en parte porque jamás se le permitió desembarcar en dichas playas, aun cuando los buques se dirigían allá a menudo, y los marineros, agregaba riendo, traían muchas otras cosas además de peletería. Luego retrocedió. ¿Cuán lejos, Dios mío?, para averiguar de la Chesapeake 9 y lo que sucedió a Barron por rendirse al Leopard, y si Burrabía dio alguna nueva tentativa, rechinando los dientes con el único impulso de ira que demostró, pero pronto lo hubo dominado, y exclamó: «Dios me perdone, como estoy cierto de haberle perdonado». Luego me preguntó acerca de la antigua guerra, y refiriéndome la verdadera historia de sus proezas con el cañón el día en que tomamos el Java, inquirió por el querido viejo David Porter, como le llamaba, y después, tranquilizándose algo y demostrando sentir gran felicidad, me escuchó referir en una hora la historia de 50 años. Cuánto deseaba yo que hubiera otro que supiera más. Pero hice lo mejor que pude. Hablé de la guerra inglesa, le conté de Fulton y de los comienzos de la navegación a vapor, le hablé del viejo Scott y de Jackson, le dije todo lo que sabía acerca de Mississippi, Nueva Orleans, Texas y su tierra natal, el antiguo Kentucky. Y pensad, me preguntó quién estaba al mando de la Legión del Oeste. Díjele que era un bizarro oficial llamado Grant que, según las últimas noticias, iba a establecer su cuartel general en Vicksburg. Entonces, ¿dónde está Vicksburg?, dijo. Se lo dibujé en el mapa. Está a 100 millas más o menos de su viejo fuerte de Adams, y creo que el fuerte de Adams será una ruina en la actualidad. Probablemente está situado en la antigua colonia de Vic, dijo. Vaya qué cambio. Os aseguro, Ingham, que era tarea bien difícil condensar la historia de medio siglo en aquella conversación con un enfermo. No sé todo lo que le dije acerca de la inmigración y la manera de realizarla, de vapores, ferrocarriles y telégrafos, de inventos, libros y literatura, del Colegio Militar de West Point y de la Escuela Naval de Annapolis. Todo esto con las interrupciones más originales que podáis imaginar. Figuraos a Robinson Crusoe haciendo las preguntas acumuladas en 56 años. Recuerdo que preguntó de improviso quién era presidente ahora, y cuando se lo dije, inquirió si del viejo Aver era hijo del general Benjamin Lincoln. Decía que cuando era aún muy joven había conocido al viejo general Lincoln en cierta negociación llevada a cabo con los indios. Díjele que no, que el viejo Aver era de Kentucky, como él, pero no pude decirle a qué familia pertenecía. Había salido de esfera baja. «Bravo», gritó Nolan. Me alegro. Meditando y rumiando todo esto, he llegado a la conclusión de que nuestro mayor peligro consistía en la sucesión regular al mando de nuestras primeras familias. Entonces hablé de mi visita a Washington. Le conté cómo había conocido al diputado por Oregón,
Harding, le hablé de la Smithsonian Institution 10 y las expediciones exploradoras. Le conté del Capitolio y de las estatuas del frontón y de la libertad de Crawford en la cúpula y del Washington de Green o Brigham. Díjele cuanto pude recordar que demostrara la grandeza y la prosperidad del país, pero no me fue posible forzar mis labios para decirle una palabra acerca de la infernal sublevación. Y él bebía mis palabras y gozaba con ellas hasta un extremo indecible. Iba quedando poco a poco más silencioso, pero no se me ocurrió que estuviera fatigado o desfalleciente. Le alcancé un vaso de agua en que apenas humedeció sus labios, y me dijo que permaneciera a su lado. Entonces me pidió que le trajera el libro presbiteriano de oraciones generales que estaba cerca, y me anunció con una sonrisa que se abriría por sí solo en el sitio deseado. Como efectivamente sucedió, había una doble marca roja en el extremo inferior de la página. Yo me arrodillé y leí, mientras él repetía conmigo: por nosotros y por nuestra patria te damos gracias, Dios misericordioso, porque, a pesar de nuestras repetidas transgresiones a tu santa ley, has continuado dispensándonos tu bondad maravillosa, y así hasta terminar la acción de gracias. Entonces volvió las páginas hasta el final del mismo libro, y leyó palabras más familiares a mis oídos. Desde el fondo del corazón te suplicamos, Señor, sostener con tu gracia y bendecir a tu siervo el presidente de los Estados Unidos, a todas las demás autoridades y el resto de la oración episcopal. Danforth dijo: he repetido estas oraciones mañana y noche hace 55 años. Y luego expresó el deseo de dormir. Hízome inclinar sobre él y me besó. Entonces dijo: abrid mi Biblia, Danforth, cuando haya muerto. Salí. No tenía idea de que aquello fuera el fin. Imaginé que estaba fatigado y quería dormir. Sabía que era feliz y quise dejarle solo, pero una hora más tarde, entrando suavemente el doctor, encontró que Nolan había entregado su alma. En una sonrisa oprimía algo contra sus labios. Era la banda de la Orden de Cincinnati de su padre. Abriendo su Biblia, encontramos una tira de papel en una página donde había subrayado el texto: desean patria, una patria celestial, allí donde Dios no se avergüence de llamarse su Dios, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. En la tira de papel había escrito: sepultarme en el mar. Ha sido mi hogar y le amo, pero ¿querrá alguien colocar una piedra a mi memoria en el fuerte de Adams o en Orleans, para que mi desgracia no sea mayor de la que estaba condenado a sobrellevar? Decid allí: en memoria de Philip Nolan, teniente del ejército de los Estados Unidos, amó su patria más que ninguno, pero ninguno como él fue indigno de su patria. Burr nació en 1756 y murió en 1836. Se distinguió al servicio de la Revolución, llegando a ser senador por Nueva York y luego vicepresidente de los Estados Unidos de 1801 a 1805. En 1804 mató en duelo a Alexander Hamilton, lo cual le atrajo el odio general de la nación. Parece que su traición data de aquel tiempo. En 1805 formó el plan de conquistar Texas y quizá México, creando una república de la cual sería presidente, fijando la capital en Nueva Orleans con el apoyo de Blenheim Bassett
compró una vasta extensión de terreno en las riberas del Washita que debía servir de punto de partida a la expedición, más por abandono de varias personas de quienes dependía Burr para los recursos. El plan fracasó y el conspirador fue arrestado en Mississippi el 14 de enero de 1907. Fue juzgado como traidor en mayo del mismo año, pero después de uno de los juicios más famosos en la historia fue declarado al fin inocente en septiembre. Esta sentencia fue debida, sin embargo, a falta de pruebas materiales de su culpabilidad. Ni de entonces ni nunca se puso jamás en duda la deslealtad de Burr. Después de este juicio, su vida estuvo llena de fracasos, decepciones y desgracias. Su proyectada traición ha formado el tema de muchas historias y novelas, y representa uno de los incidentes más dramáticos de la historia americana. 2. Una especie de whisky. La redacción. 3. Juego de naipes. La redacción. 4. El presidente Jefferson era de aquel estado, y sus partidarios constituían lo que el autor, adoptando la fraseología de Shakespeare, llama la Casa de Virginia. 5. La Casa de York se refiere al Partido Federal. 6. En la América del Norte existe una supuesta línea divisoria de los estados según su posición geográfica, y se alude frecuentemente al oeste, este, norte o sur para indicar los estados comprendidos en aquella zona. La redacción. 7. Se refiere a que Washington, Jefferson, Madison y Monroe, 4 de los primeros 5 presidentes de los Estados Unidos, eran originarios de Virginia. 8. Los buques de los Estados Unidos vigilaban constantemente para evitar el tráfico de esclavos. 9. En junio de 1807, oponiéndose la fragata Chesapeake de los EU al derecho de registro, fue atacada por el buque inglés Leopard. James Barron, comodoro del buque americano, se vio obligado a rendirse, siendo juzgado por este hecho bajo el cargo de negligencia en sus deberes y, encontrándosele culpable, fue suspendido del servicio sin sueldo durante 5 años. 10. La Smithsonian Institution se estableció en Washington en 1846. Es debida a la iniciativa y legado de James Smithson para difundir los conocimientos entre los hombres, y funciona bajo la dirección del gobierno, dedicándose especialmente a investigaciones científicas. La redacción. Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos, y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados. Internacionalmente queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.